Número 1. Entre los 24 ancianos, la Biblia describe multitudes de seres que han desconcertado a muchas personas durante años. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Más allá de nuestra comprensión y percepción, existe una magnífica sala del trono en el cielo, resplandeciente con luz y poder divinos. Este lugar es extraordinario, es donde reside el ser más poderoso del universo. La travesía de Juan hacia la isla de Patmos y sus visiones posteriores, incluida la de los 24 ancianos, es uno de los episodios más fascinantes de la Biblia. En medio de las maravillas del reino sobrenatural, una presencia destaca, un círculo de 24 ancianos vestidos de blanco, coronados con oro, sentados en tronos alrededor del trono principal. ¿Quiénes son estas figuras? ¿Por qué están allí? Después de dirigirse a las 7 iglesias, Juan se encontró de repente en la propia sala del trono de Dios. Vio a Dios sentado en un trono, resplandeciente como piedras preciosas. Alrededor de este trono, había 24 otros tronos, y en ellos estaban sentados los 24 ancianos, quienes vestían ropas blancas y coronas doradas sobre sus cabezas. En este video, exploraré a los seres más misteriosos registrados en la Biblia, por lo que te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y ver este video hasta el final. Los ancianos, junto con los 4 seres vivientes que rodean el trono, se postraron ante Dios, arrojando sus coronas ante Él y declarando: «Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis 4:1. No hay lugar en el libro del Apocalipsis donde se detallen las identidades de los 24 ancianos, sin embargo, es muy probable que sean representantes de la Iglesia. Algunos creen que son seres angelicales, pero esto es muy improbable. Es claro que ellos reinan junto a Cristo, pues están sentados en tronos. Se proclama repetidamente que la Iglesia gobierna y reina con Cristo. La palabra griega traducida como ancianos en este contexto nunca se usa para referirse a ángeles, se usa exclusivamente para referirse a hombres que han alcanzado una cierta edad y son capaces de gobernar. Como los ángeles no envejecen, el término anciano no puede atribuirse a ellos. Aunque los ángeles pueden servir vestidos de blanco, el color blanco se asocia más frecuentemente con los creyentes, ya que representa la justicia de Cristo que se nos atribuye en la salvación. Los ancianos usan coronas de oro, lo que indica que no son ángeles. Los ángeles nunca reciben coronas y no hay evidencia de que las usen. Los querubines, criaturas vivientes, sirven como motivación para que los 24 ancianos se involucren en la adoración, ya que los querubines adoran a Dios a todas horas del día y de la noche. Los ancianos son vistos como representantes del pueblo de Dios, particularmente en el Antiguo Testamento. Están adornados con las coronas de la victoria y han sido trasladados al lugar que su Redentor preparó para ellos. Número 2. Las ruedas. En el Antiguo Testamento, los ángeles se mencionan 108 veces. En el libro de Éxodo, Moisés también encontró ángeles durante el periodo de peregrinación en el desierto. ¿Qué son las ruedas? El término rueda en hebreo antiguo se refiere a ruedas, pero lo que resulta de particular interés son las ruedas del trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. Dios elige abrir los cielos temporalmente para Ezequiel. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los pasajes más desafiantes de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero narra dónde estaba cuando vio la visión, intenta expresar con palabras algo que no se podía explicar claramente, usando símiles para describirlo,
comparándolo con otras cosas para dar una idea de cómo era. Mientras Ezequiel observa una nube oscura y amenazante de relámpagos y fuego que se aproxima desde el norte, dentro de la nube se encuentran 4 seres iluminados. Antes de presenciar las ruedas, Ezequiel vio seres resplandecientes que luego fueron identificados como querubines. Después de observar a los querubines, Ezequiel vio las ruedas, que se asemejaban a las de un carruaje. La mejor manera de imaginar lo que Ezequiel describió es como un giroscopio, algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Es importante recordar que Ezequiel estaba tratando de describir lo indescriptible. Mientras miraba a los seres vivientes, relata Ezequiel, vi una rueda en el suelo junto a cada uno de los 4 seres vivientes. La apariencia de las ruedas y su estructura eran como un topacio brillante, y las 4 ruedas tenían la misma forma. Era como si una rueda estuviera dentro de otra. Cuando se movían, podían ir en cualquiera de las 4 direcciones sin necesidad de girar. Sus aros eran altos e impresionantes, y estaban llenos de ojos todo alrededor. Cada vez que los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos, y cuando los seres vivientes se elevaban del suelo, las ruedas también se elevaban. A donde quiera que el espíritu iba, ellos se dirigían en esa dirección, y las ruedas se elevaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando se movían, las ruedas se movían; cuando se detenían, las ruedas se detenían, y cuando se levantaban del suelo, las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel se mantuvo constante entre las ruedas y los querubines; donde quiera que los querubines iban, las ruedas también los seguían. Él informó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que estaba ocurriendo. Ezequiel también percibió la omnisciencia de Dios; los múltiples ojos que veía representaban la plena conciencia de Dios, quien todo lo ve y todo lo sabe. Este gran libro comienza con una visión en la que Ezequiel recibe una revelación de Dios sobre figuras angelicales. En esta visión, Dios llama al profeta a ser su portavoz y centinela para los exiliados hebreos. Esta visión es la primera de 4 en el libro, y puede ser difícil visualizar lo que Ezequiel vio o expresó, una sensación de conocimiento e inteligencia excepcionales. Los Sofanim también se mencionan de manera similar en Ezequiel 10, donde Ezequiel debía comprender que el carruaje o trono de Dios estaba en movimiento. Aunque esta imagen puede parecer extraña para el lector moderno, hay que recordar que es una experiencia visionaria y las características surrealistas pueden predominar sobre el realismo. Imagina un enorme elefante africano de 5 toneladas corriendo hacia ti con su trompa extendida, los ojos dilatados y sus enormes patas golpeando la tierra. No hay nada entre tú y él, excepto un terreno llano, y tu corazón late desbocado. ¿Cómo escapas? ¿Qué harías? Debes saber que animales mucho más temibles y poderosos que los elefantes africanos una vez vagaron por la tierra. El Behemoth se describe como este gran animal en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre rico llamado Job, que vivía en Uz con su familia extendida y su vasta cantidad de ganado. Job era un hombre justo y recto, siempre esforzándose por llevar una vida moral. Tenía una relación disciplinada con Dios. Dios exaltaba las virtudes de Job ante Satanás, pero Satanás argumentaba que Job era justo solo porque Dios lo había bendecido. Satanás desafía a Dios, diciendo que si se le permitiera hacer sufrir a Job, éste cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permite a Satanás atormentar a Job para poner a prueba esta afirmación audaz, pero le prohíbe quitarle la vida.
Job recibe 4 informes en un solo día, cada uno informándole que sus ovejas, sirvientes y 10 hijos habían muerto a causa de invasores, ladrones o desastres naturales. En medio de su sufrimiento, Job se rasga la ropa y se afeita la cabeza, pero en sus oraciones sigue alabando a Dios. Satanás reaparece en el cielo y Dios le da otra oportunidad para probar el valor de Job, poniendo a prueba a Job nuevamente. En su cumpleaños, Job compara la vida y la muerte con la luz y la oscuridad, deseando nunca haber nacido y que su nacimiento hubiera estado envuelto en tinieblas. Sintiéndose abrumado por el sufrimiento que la vida le trae, se pregunta por qué Dios evalúa a las personas según sus acciones, cuando Él podría corregir o perdonar fácilmente sus errores. Job está desconcertado sobre cómo un ser humano puede satisfacer plenamente la justicia divina, dado que los caminos de Dios son misteriosos y están más allá de la comprensión humana. Llevado al límite por su sufrimiento, Job se vuelve resentido, ansioso y aterrorizado. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que los malvados prosperen mientras él y muchos otros hombres honestos sufren. Job desea enfrentarse a Dios y protestar, pero no puede encontrarlo físicamente. Piensa que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero decide perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Al final, Dios decide intervenir. En varias ocasiones, Job había orado para tener una conversación con Dios, y su deseo fue concedido. Cuando Dios se comunica con Job, lo hace en medio de una tormenta. Hay cierto humor en la manera en que Dios se dirige a él, recordándole que es el creador de todo y repasando su magnífica obra de crear y sostener el mundo, preguntando a Job si podría igualar ese trabajo. Finalmente, le dice a Job que es presuntuoso creer que Dios debería explicarse ante él. Job se siente muy pequeño y responde: soy indigno, ¿cómo puedo responderte? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta, 2 veces, pero no diré más. En una segunda intervención, Dios no habla de sí mismo como creador, sino de sus criaturas, y una vez más, el discurso está lleno de humor. Dios pregunta a Job su opinión sobre el Behemoth, como si estas criaturas fantásticas tuvieran las respuestas a grandes preguntas de la vida. Mira ahora al Behemoth, que hice junto contigo. Come hierba como un buey, su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro, los tendones de sus muslos están firmemente entrelazados. Sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Es el primero de los caminos de Dios, solo su creador puede acercarse a él con su espada. Anteriormente, el enfoque estaba más en el misterio de la creación animal, pero ahora se centra en el temor y en la magnificencia de las creaciones de Dios. La identidad del Behemoth ha sido motivo de debate entre los historiadores durante mucho tiempo. La comunidad académica aún no ha llegado a un consenso sobre muchos aspectos de esta criatura, pero saben 2 cosas: era enorme y tenía un ombligo, lo que muestra que no era un animal ovíparo. Come hierba como un buey, y su poder está en los músculos del estómago. Dios parece deleitarse en describir la maravilla de esta criatura extraordinaria, destacando su tamaño, apetito y comportamientos. La imagen es clara: si Job no puede competir con esta criatura, ¿cómo podría competir con el Dios que la creó? La palabra hebrea Behemoth tiene la misma forma que el plural de Bema, que significa bestia. Es posible que una bestia así haya vagado por la tierra junto con las personas. ¿Era el Behemoth un hipopótamo? Muchos piensan que Dios se refería a lo que hoy llamamos un hipopótamo,
uno de los animales terrestres más grandes, poderosos y peligrosos del mundo. El hipopótamo era ciertamente conocido en tiempos bíblicos, especialmente en Egipto. Los romanos redujeron su población debido al daño que causaban a los cultivos. Aunque se le llama caballo de río, el hipopótamo está más relacionado con los cerdos que con los caballos. La mandíbula abierta de un hipopótamo ofrece una imagen impresionante. ¿O era el behemoth un elefante? Según la mayoría de los apologistas bíblicos, el término behemoth en hebreo se refiere a una bestia de 4 patas que muchos creen que era un elefante. Aquellos que favorecen la idea del hipopótamo lo hacen porque Job 40 horas y 23 minutos menciona la gran boca de la criatura bebiendo las aguas del río Jordán. Según el versículo 19, parece que la criatura descrita en la historia de Job era tan grande que la gente de aquella época no podía derrotarla. Estas descripciones no se pueden atribuir a ningún animal actual. A lo largo de la historia, los humanos han cazado y matado elefantes y los han domesticado para diversos fines, como trabajo y guerra. Cuando el libro de Job describe al behemoth como la obra maestra de los caminos de Dios, tan poderoso que solo quien lo creó puede acercarse a él con su espada, no es una exageración. El Leviatán, en comparación con el aterrador e incontrolable poder de esta criatura, hace que el orgullo y la grandeza del hombre no sean nada de lo que jactarse. Cuanto más humilde es el hombre ante la presencia de Dios, mejor, y ese es el punto. Ni Job ni nadie más tiene derecho a criticar la obra de Dios. El Leviatán es una gran criatura acuática. La Biblia lo describe como una bestia temible, con ferocidad monstruosa y gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene una raíz que significa enrollado o torcido. Isaías 27:1 habla de Leviatán. En aquel día, el Señor con su espada dura, grande y fuerte castigará a Leviatán, la serpiente veloz, Leviatán, la serpiente retorcida, y matará al dragón que está en el mar. Sea lo que sea este monstruo marino, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas. El Antiguo Testamento contiene varias menciones de Leviatán. Según la mayoría de estos pasajes, el Leviatán es una criatura real que las personas conocían, aunque mantenían su distancia y lo conocían más por su reputación que por haberlo visto. En el Salmo 104, 25-26, Dios es alabado como el creador del hábitat del Leviatán. Para combatir la imagen inflada que Job tenía de sí mismo, Dios quiso demostrarle cuán pequeño era en el gran esquema de las cosas, usando a Job como ejemplo. Job 41 ofrece el mayor detalle sobre el Leviatán como una criatura marina real. En ese capítulo, Dios describe al Leviatán enfatizando su tamaño, fuerza y ferocidad. Job 41:1-5 dice: puedes pescar al Leviatán con un anzuelo o atar su lengua con una cuerda. ¿Puedes ponerle una soga en la nariz o perforar su mandíbula con un gancho? ¿Te suplicará por piedad? ¿Te hablará con palabras amables? ¿Hará un pacto contigo para que lo tomes como esclavo para siempre? ¿Jugarás con él como con un pájaro o lo atarás con una correa para tus niñas? Esta criatura fue mencionada por primera vez en Job 3:8, que maldigan el día los que maldicen el mar, los que están listos para despertar a Leviatán. En este contexto, Job se refiere a cómo los marineros y pescadores maldecían a la temible criatura conocida como Leviatán. Del mismo modo, con intensa emoción, Job maldijo el día en que nació. En general, el Leviatán es considerado un monstruo marino mítico o un dragón que aterroriza a los marineros y pescadores. Sin embargo,
en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar al Leviatán como un ser mítico. Existen opiniones divergentes sobre la descripción del Leviatán. Algunos sugieren que podría haber sido un dinosaurio antiguo, similar a un dragón, que pudo haber sobrevivido hasta la época de Job o haber permanecido en la memoria humana, sirviendo como ejemplo para que Dios se refiriera a él. Por otro lado, algunos creen que el Leviatán es simplemente un poderoso cocodrilo. En este contexto, el propósito de Dios al proporcionar a Job esta descripción del Leviatán es demostrarle cuán impotente es ante esta criatura. No hay nada que Job pueda hacer para detener a este poderoso ser, no tiene ninguna posibilidad. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros en la jerarquía angelical en aparecer en la Biblia, inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, según Génesis 3. El relato de los eventos en el jardín del Edén nos muestra que, al desobedecer el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, era probable que Adán y Eva extendieran sus manos y tomaran también del árbol de la vida, viviendo así para siempre. Como consecuencia, fueron expulsados de su paraíso terrenal. Pero, ¿qué impediría que Adán regresara al jardín y desobedeciera a Dios de nuevo? La respuesta se encuentra en el versículo Génesis 3:4. Entonces Dios expulsó al hombre y colocó al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada encendida que se revolvía en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. A partir de estas fuentes bíblicas, parece que la responsabilidad principal de los querubines es declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecadores. Por mucho que Adán anhelara regresar al jardín del Edén, los querubines le recordaban que había quebrantado la ley de Dios. El sumo sacerdote de Israel podía entrar en el lugar santísimo una vez al año para contemplar el propiciatorio, y severamente debía sentir en cada ocasión: no pertenezco aquí en la santa presencia de Dios, porque soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos, sin embargo, en la Biblia a menudo representan cosas celestiales. Fueron integrados en el diseño del Arca de la Alianza y del Tabernáculo por mandato de Dios. Los querubines mostrados en Ezequiel 10 no solo tienen alas y manos, sino que también están llenos de ojos y rodeados de ruedas dentro de ruedas. Ezequiel también pinta un tono sombrío en el capítulo 10. Los querubines no solo protegían el lugar más sagrado de Dios de aquellos que no tenían derecho a estar allí, sino que también aseguraban el derecho del sumo sacerdote de entrar al lugar santo con sangre como mediador entre el pueblo y Dios. Los querubines no negarán el acceso al trono al cristiano más humilde, nos aseguran que podemos acercarnos con confianza gracias a la obra de Cristo en la cruz. El velo en el templo fue rasgado. La estrella de la mañana, el libro de Isaías 14, nos presenta a un ser conocido como Lucifer. Lucifer literalmente significa portador de luz en latín, y la palabra se traduce como estrella de la mañana en hebreo. Lucifer fue retratado como una deidad brillante, resplandeciente y maravillosa en todos los idiomas. Melquisedec, ahora hablamos del único humano en nuestra lista, un personaje en la Biblia más misterioso que la figura de Melquisedec. Cuando lo conocemos por primera vez, está viviendo en la época de Abraham. Incluso el nombre Melquisedec lleva consigo un aire de misterio. Hace una entrada discreta en el canon de las Escrituras. ¿Quién es él? ¿Por qué hay tanto debate sobre él? Es mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nuestra historia épica comienza con un hombre llamado Abraham. Fiel a su nombre,
Muchos de nosotros no estamos familiarizados con cómo funcionan los nombres en hebreo y en la Biblia. Los nombres en la Biblia no son solo descriptivos, también llevan autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios dio a Adán significa de la tierra, describiendo de qué estaba hecho Adán. Un nombre a veces puede relacionarse con el rol del nombrado en la narrativa bíblica, como en el caso de Nabal, un hombre necio cuyo nombre significa necio. Los nombres en la Biblia pueden representar esperanzas humanas y revelaciones divinas, o se usan para ilustrar profecías. Entonces, ¿cuál es el significado del nombre Melquisedec? En Hebreos 7:2, el nombre Melquisedec significa rey de justicia o el rey es justo. Este nombre implica que la persona con este nombre es justa y correcta en sus acciones. Es un nombre apropiado para un gobernante o líder que defiende la justicia y la rectitud en su reino. Melquisedec se utiliza para explicar los misterios de Jesús, así como Melquisedec es el Rey de la Paz, Jesús también es el Rey de la Paz. En la profecía de Isaías sobre la venida del Mesías, se menciona. La segunda información sobre Melquisedec que se puede descubrir en Génesis 14 es que él presentó a Abraham pan y vino, como sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14:18 nos dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Según las Sagradas Escrituras, solo hay un Dios que es el Altísimo. Este título pertenece al Dios a quien Abraham adoraba. Él es quien gobierna sobre todos los dioses y ante quien todos deben postrarse. El sacerdocio que poseía Melquisedec precede al sacerdocio de Aarón y los levitas. Melquisedec bendijo a Abraham por el Dios Altísimo y reconoció en Génesis 14:20 que este Dios le había dado a Abraham la capacidad de derrotar a sus enemigos. El orden y misterio de Melquisedec se utilizan para explicar a Jesús, el hombre que no tuvo principio ni fin. Un aspecto interesante de Melquisedec es que no se le atribuye ni un inicio ni un final. Este sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que continuará hasta el fin de los tiempos. En el Nuevo Testamento, la referencia a Melquisedec se encuentra en Hebreos, donde se establecen comparaciones entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio que ahora posee el Señor Jesús. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7 nos proporciona más información sobre Melquisedec que cualquier otro pasaje en la Biblia. El autor se centra en un incidente específico durante el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Hebreos 7, 1, 4 describe, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien también Abraham dio el diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Pausa y considera cuán grande fue este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo del botín. Abraham es considerado el padre de los israelitas, el pueblo de Dios, y se le tiene en alta estima por su papel. A pesar de esto, Abraham se sometió a la autoridad de Melquisedec y le dio un décimo del botín de la batalla. Por muy grande que fuera Abraham, se inclinó ante Melquisedec. En el versículo 3 aprendemos que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. También se menciona que Melquisedec se asemeja al Hijo de Dios, lo cual es un punto muy significativo, demostrando que es un tipo de sacerdote aún mayor, el Señor Jesús.
Su ciudad, la ciudad de paz, se representa proféticamente en la obra del Señor Jesús, quien nos trajo paz. Abraham demostró su aceptación del sacerdocio de Melquisedec al presentarle un décimo de todo lo que tenía. Está claro en los versículos 9 y 10 que Abraham era un tipo de sacerdocio levítico futuro que estaba por establecerse. El ángel de la muerte. Tal vez hayamos oído hablar del ángel de la muerte, pero ¿qué hay de un ángel de la muerte? Existe una distinción entre los dos. Este capítulo aparece en Éxodo. Para aquellos familiarizados con el ángel de la muerte, debido a que los egipcios se negaron a liberar a los israelitas esclavizados, Dios envió varias plagas sobre ellos, siendo la peor de todas la última plaga. La última plaga involucra al ángel de la muerte. Éxodo 11, 1, 2 dice, Jehová dijo a Moisés, todavía traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y cuando os deje ir, seguro que os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Moisés regresó a las cámaras reales para una última entrevista con el rey. Éxodo 11, 4-5 dice, Moisés dijo, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. En medio de Egipto, todos los primogénitos en la tierra de Egipto morirán, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino y todos los primogénitos del ganado. Hubo guerras en el pasado y las habrá en el futuro. Egipto acababa de experimentar 9 plagas y más desastres nacionales estaban por venir, pero nunca habría otra ola de luto como esta. Al igual que en los desastres anteriores, la población hebrea sería librada. Habrá un éxodo. Visitaré Egipto, dijo Dios, esta noche invadiré cada casa donde no haya sangre en la puerta, pero habrá sangre en las puertas de mi pueblo y ellos serán perdonados. Esa noche se hizo historia porque el pueblo creyó en el hombre de Dios y siguió el plan divino. Como resultado, el Señor les dijo que el faraón se negó a obedecer y, como consecuencia, se expuso a sí mismo y a su pueblo a la ira del Señor. La noche en que nadie durmió, Éxodo 12, 29-30 nos dice, y aconteció que a la medianoche, el Señor hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del prisionero que estaba en la cárcel, y todos los primogénitos del ganado. El faraón se levantó de noche, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese algún muerto. El Anhau Destructor no perdonó a nadie que no estuviera preparado, ni siquiera al rey. Los dedos fríos de la muerte atormentaron como una horrible aflicción, pero no tocaron a ninguno del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que no había una residencia en Egipto donde no hubiera muerto alguien. Piensa en ello, qué noche tan impactante fue esa. Mi mente no puede concebir completamente esa noche. Una gran multitud marchaba por las calles hacia la frontera mientras los lamentos y llantos de los egipcios en duelo resonaban en la oscuridad. El ángel de la muerte es otro nombre para el ángel destructor. Dios utilizó seres angelicales, mensajeros celestiales de algún tipo, en varias ocasiones para traer juicio sobre los pecadores en la tierra. Este ser es referido como un ángel destructor en varias traducciones bíblicas. No hay evidencias bíblicas claras de que un solo ángel fuera designado como el ángel destructor o el ángel de la muerte. Lo máximo que podemos decir es que las referencias a un ángel destructor en la Biblia se refieren a un ser o seres celestiales que vinieron a destruir a aquellos bajo el juicio de Dios.
En lugar de destructor, algunas traducciones usan ángel de la muerte en Hebreos 11:28, donde este ser es mencionado como el destructor de los primogénitos. Sorprendentemente, el texto hebreo original de Éxodo 12:23 no menciona a un ángel, simplemente afirma que el destructor, el que causa daño o el que inflige daño, matará a los primogénitos de Egipto. El Salmo 78 describe las plagas en Egipto y las resume como el desatar de una banda de ángeles destructores. La palabra hebrea para ángel se usa aquí, pero no se refiere a un ángel específico. Dios también envió un ángel destructor, un mensajero celestial que trajo destrucción para juzgar a los israelitas como resultado del pecado de David al censar al pueblo. Desde esa mañana hasta el final del tiempo señalado, el Señor envió una plaga sobre Israel, y murieron 70,000 personas. Cuando el ángel extendió su mano para destruir Jerusalén, el Señor se arrepintió del desastre y dijo al ángel que afligía al pueblo: «Basta, retira tu mano». El ángel del Señor estaba entonces en la era de Arauna, el Jebuseo. Cuando David vio al ángel golpeando al pueblo, dijo al Señor: «He pecado». Los serafines, ¿qué son los serafines? Los serafines son seres divinos creados por Dios para servir y adorar. Estas criaturas angelicales de 6 alas están constantemente presentes ante el trono de Dios. El profeta Isaías nos dice que los serafines son ángeles ardientes con 6 alas que rodean a Dios mientras Él se sienta en su trono exaltado, y lo adoran continuamente. Isaías 6. Estos seres no solo adoran a Dios, sino que también ministran al Señor y actúan como agentes de purificación, como se demuestra en la purificación de los pecados de Isaías antes de que comenzara su ministerio profético. El término serafines aparece en la Biblia solo en el capítulo 6 de Isaías, siendo este el único pasaje bíblico que utiliza este término, que significa los ardientes. Isaías describe en este capítulo su intensa visión de la corte celestial de Dios, en la cual el profeta vio específicamente a Dios sentado en un trono elevado, rodeado por ángeles voladores conocidos como serafines. La implicación es que estos ángeles asistentes se deleitan en la presencia de Dios. Los serafines parecen tener una apariencia humana, ya que Isaías los describe con rostros, manos y voces. Isaías 6, 1, 2. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y el borde de su manto llenaba el templo. Encima de él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos ángeles pueden aparecer como llamas ardientes. El término serafines se deriva del verbo hebreo saraf, que literalmente significa quemar con fuego o, más específicamente, destruir con fuego. El nombre también podría aludir a la función de los serafines como agentes de purificación. Dios creó a los serafines como criaturas sin pecado, sin embargo, no deben ser confundidos con Dios mismo. La importancia de la cercanía de los serafines a Dios, combinada con su alabanza reveladora, no puede ser subestimada. Cuando los serafines dicen «toda la tierra está llena de su gloria», están dando un testimonio de primera mano de lo que emana del ápice del cielo. Desde la perspectiva sobrenatural de los serafines, podemos ver que la gloria de Dios es infinita, indescriptiblemente valiosa y tan poderosa que no puede ser contenida en un solo reino. Su gloria atraviesa los cielos, se despliega a través del reino espiritual y se desborda por toda la tierra. Esta gloria revelada nos permite vislumbrar a un Dios santo. Ser santo significa ser distinto y reverenciado.
Esta invocación triple de la palabra santo para describir la naturaleza sagrada de Dios aparece solo 2 veces en la Biblia, ambas pronunciadas por ángeles. Si alguien es transportado en visión al trono de Dios y si los serafines puros y santos muestran tal reverencia en la presencia del Señor, cuanto más deberíamos nosotros, criaturas pecadoras, acercarnos a Él con reverencia. La reverencia de los ángeles hacia Dios debería recordarnos nuestra propia arrogancia cuando nos acercamos a su presencia sin pensarlo, como a menudo lo hacemos porque no entendemos su santidad. En Apocalipsis 4, la visión de Juan del trono de Dios fue similar a la de Isaías en cuanto a reverencia y asombro. Los seres vivientes reunidos alrededor del trono exclamaron: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Los serafines también ministraron a Dios y actuaron como sus agentes de purificación. Cuando Isaías se dio cuenta de que los serafines celestiales se cubrían ante Dios, reconociendo su propia indignidad ante el Señor, se volvió consciente de su propio pecado mortal y temió por su vida. En ese momento, uno de los serafines tomó un carbón encendido con unas tenazas del altar, lo llevó a Isaías y lo tocó en sus labios. El serafín aseguró a Isaías que su culpa había sido quitada y su pecado expiado como resultado de este acto. Los demonios son seres personales, y es claro que poseen atributos de personalidad. Tanto Cristo como los propios demonios usan pronombres personales como yo, me y tuyo cuando se refieren entre sí. El espíritu demoníaco dentro del hombre poseído, y no el hombre mismo, era responsable de la posesión demoníaca. La posesión demoníaca ocurre cuando un espíritu reside dentro de un cuerpo humano y exhibe su propia personalidad a través de la personalidad del cuerpo anfitrión, lo que podría parecer inofensivo en apariencia. Las prácticas de ocultismo, espiritismo y otras similares abren la puerta al engaño para los creyentes y representan un peligro demoníaco real para los no creyentes. Las personas a menudo se involucran en el ocultismo o en cosas demoníacas porque algo en esas prácticas parece funcionar. Desafortunadamente, no es algo lo que está en acción, sino alguien, un espíritu demoníaco. Podemos decir que los demonios desean ocupar cuerpos por la misma razón que un vándalo desea una lata de aerosol. Un cuerpo es un arma que pueden usar para atacar a Dios. Los demonios también atacan a los hombres porque desprecian la imagen de Dios en el ser humano, y por eso intentan desfigurar esa imagen, haciendo al hombre repugnante. Los demonios tienen el mismo propósito con los cristianos: arruinar la imagen de Dios en ellos. Sin embargo, sus tácticas son limitadas en relación a los cristianos, ya que los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de Jesús en la cruz, aunque todavía pueden engañar a los cristianos atrapándolos en la incredulidad. Los demonios también tienen nombres personales. Jesús le preguntó al demonio: ¿cuál es tu nombre? Lucas 8:30. Jesús probablemente hizo esta pregunta para comprender la magnitud del problema, sabiendo que el hombre estaba poseído por muchos demonios, no solo uno. Es importante notar que legión no es un nombre, sino una respuesta evasiva, amenazante e intimidante. Hablar y comunicarse demuestra personalidad. Los demonios hablaron con Cristo y Cristo les habló a ellos. Los demonios le suplicaron que no los enviara al abismo. Estos demonios no querían ser encarcelados en el abismo, el pozo sin fondo descrito en Apocalipsis 9:1, que parece ser un lugar de confinamiento para ciertos espíritus demoníacos. Los demonios ejercieron su voluntad y le rogaron a Cristo que no los arrojara al abismo, sino que les permitiera entrar en los cerdos. La autoridad de Cristo sobre ellos es,
esencialmente, una demanda de su voluntad sobre la de ellos, una orden que debían obedecer. Los demonios tienen inteligencia, eran conscientes de la identidad del Señor Jesús. Uno de ellos reconoció a Pablo y el ministerio que estaba liderando con una esclava, y el Espíritu también le permitió discernir información confidencial a través de la adivinación. Hechos 16, 16-17. Los demonios son seres espirituales, espíritus desencarnados completamente desprovistos de cualquier forma material. Pertenecen al reino espiritual y su única manifestación son los problemas que causan. Algunos son más malvados que otros. La Biblia habla de grados de maldad entre los demonios. Jesús dijo que estaba expulsando a un demonio, y cuando el demonio se fue, la palabra de Dios nos dice que, aunque Satanás había atado a las personas, Jesús reveló su autoridad al vencer a sus fuerzas malignas, liberando a los cautivos y dividiendo el botín de Satanás. Lucifer es una personalidad mencionada en Isaías 14. La raíz latina de Lucifer significa portador de luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer fue descrito como un ser radiante, brillante y majestuoso en cualquier idioma, y fue un ángel de alto rango, junto con Miguel y Gabriel, en los ejércitos celestiales de Dios. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error, desafió a Dios. Lucas 10:18 dice, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Como maestro de la calumnia o difamación, Lucifer sigue tratando de socavar diversas formas de autoridad que Dios ha establecido, tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo su propio reino en oposición al reino de Dios. El corazón de Lucifer se llenó de orgullo debido a su belleza, y esa fue la razón por la que fue expulsado del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? ¿Cuál fue el pecado original? El orgullo. El pecado original fue cometido en el cielo, no en la tierra. No fue embriaguez, adulterio, ni siquiera mentira, sino una cuestión de orgullo, y sigue siendo el pecado más mortal de todos. Muchos creyentes nunca soñarían con cometer adulterio o embriagarse, pero es fácil ser seducido por el orgullo sin reconocer cuán dañino puede ser. Lucifer era tan hermoso que se llenó de orgullo, y ese orgullo completó su transformación en Satanás. Dios le había dado a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría, pero la actitud equivocada de Lucifer convirtió esos dones en instrumentos para su propia destrucción. Me sorprende darme cuenta de que hombres y mujeres, llamados y equipados por Dios, aún hoy cometen el mismo error trágico que cometió Lucifer. Isaías 14, 12-15 examina el motivo detrás de la rebelión de Lucifer. El deseo de Lucifer era estar al mismo nivel que Dios. Se imaginaba tan inteligente, hermoso y majestuoso que supuestamente pensó, podría ser Dios. Según las Escrituras, Lucifer socavó la lealtad de un tercio de los ángeles de Dios y los atrajo a su rebelión y caída. Los eruditos bíblicos generalmente están de acuerdo en que Lucifer estaba a cargo de orquestar la adoración en el cielo. Era un maestro musical que continúa usando la música para hechizar a las personas hoy en día. Lucifer estaba a cargo del santuario de Dios en el cielo, responsable de los servicios religiosos. Era el querubín que cubría el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Era responsable de la música, era un artista y tuvo mucho éxito. Luego, se rebeló y cayó. El orgullo trazó las líneas de batalla.
Fue expulsado de la presencia de Dios después de enorgullecerse de su sabiduría y belleza y de planear su rebelión contra Dios. Sus ángeles traicioneros también fueron expulsados con él. Lucifer era quizás la criatura más sabia y hermosa de todas las creaciones de Dios, pero las Escrituras dicen que su corazón se enalteció. La caída de Lucifer, Satanás, comenzó desde dentro, antes de llevarlo a su derrota. El contraataque de Satanás, el ángel caído, enemigo de Dios y del hombre, tomó represalias. Tenía una enemistad particular contra el hombre por dos razones. Primero, podía atacar la imagen de Dios en el hombre, ya que el hombre representaba visiblemente a Dios ante el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios, pero podía librar guerra contra la imagen misma de Dios en el hombre. Su deleite era profanar esa imagen, destruirla y humillarla, y para este propósito trabajó incansablemente. La acción de Satanás tenía como objetivo desfigurar y degradar la imagen de Dios en el hombre, buscando hacer al hombre repugnante. Intentó destruir no solo la imagen física, sino también el carácter moral y espiritual que refleja a Dios. Satanás tiene un odio especial por los cristianos porque, a través de ellos, la imagen de Dios es restaurada y reflejada en el mundo. Su estrategia es tratar de corromper y desviar a los cristianos de su camino, buscando debilitar su fe y comprometer su testimonio. En respuesta a la caída de Satanás, Dios no permaneció pasivo, intervino enviando a Jesucristo, la expresión perfecta de su imagen, para redimir y restaurar a la humanidad. A través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, hay salvación y la oportunidad de ser transformados a la imagen de su Hijo. Esta transformación es un proceso continuo en la vida cristiana, donde gradualmente somos moldeados a la semejanza de Cristo. Esto sucede al someternos al Espíritu Santo y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Al hacerlo, reflejamos la imagen de Dios de manera más clara y brillante en un mundo que desesperadamente necesita su luz y verdad. Satanás, consciente de que no puede destruir a Dios, dirige su furia y engaño contra la humanidad, intentando desviar a las personas de Dios y de la verdad del Evangelio. Sin embargo, la victoria final pertenece a Dios. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás fue derrotado, y aquellos que ponen su fe en Cristo tienen la promesa de vida eterna y la completa restauración a la imagen de Dios. Este conflicto espiritual continuo entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, es un tema central en la narrativa bíblica. Nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a Dios, resistiendo las tentaciones y los engaños de Satanás, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria y la promesa de un futuro glorioso con Dios. Te invito a dejar tu valiosa opinión en los comentarios. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción, déjale un like y haz clic. Gracias por estar aquí, hasta la próxima, y que la luz ilumine tu camino.